Que la paz de Dios reine en el corazón, en la vida de cada uno de ustedes. Quiero aprovechar los minutos que tengo para seguir con la serie Pescadores. Esa es la serie de este mes. Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 18, porque es acá donde vamos a trazar la serie de todo el mes de julio. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice así, lea conmigo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, el que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? El último versículo, más bien la última oración, es la que vamos a usar para este mes. La semana pasada vimos venid en pos de mí, porque literalmente dividimos esa última oración en algunas secciones. La semana pasada vimos venid en pos de mí, y el día de hoy vamos a ver la siguiente expresión, yo os haré, o yo los haré, en un español más actualizado. La transformación de Cristo, en Mateo 4:19, hay una palabra que pasa desapercibida. Nos enfocamos en el hombres o nos enfocamos en pescadores. Pero lo que es fuerte acá, o lo que queremos resaltar es el yo. No es un yo de los hombres, no es un yo de Pedro en este sentido, de los discípulos, es el yo de Jesús. Jesús no dijo, ustedes se harán a ustedes mismos pescadores de hombres. Jesús tampoco dijo, si se esfuerzan mucho, serán pescadores de hombres. No fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo los haré pescadores de hombres. Desde hoy quiero decirte, al inicio de este sermón, que el que te llamó también se hizo responsable de transformarte y de cambiarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se trata de que tú te capacites, de que tú te esfuerces con una fuerza humana. El que te llamó también se compromete a decir, yo te haré, yo te transformaré, yo te cambiaré. El primer punto que quiero trasladarte en esta mañana es el siguiente. Cuando Dios te llamó conociendo tus debilidades. Cuando Dios vio tu currículum, ¿verdad? Cuando aplicamos a un trabajo, viene todo donde estudiamos, donde trabajamos, pero no ponemos las cosas malas, ¿verdad? Pues en la prepa saqué tal calificación, o alguna vez me llamaron la atención por llegar tarde. Eso no lo ponemos en el currículum cuando aplicamos a un trabajo. Pero cuando Dios nos llama, quiero que sepas que Dios sabía todo tu currículum. Dios sabía tus debilidades, tus fallas, las áreas donde más batallas y las áreas donde más batallo. Y con todo este conocimiento, Dios te llama. No hay nada oculto a los ojos de Dios referente a tu pasado, referente a tu mente, referente a tu corazón. Él te llamó conociéndote perfectamente. Y aún así Él te llamó, si no, nunca te hubiera llamado. Tú no te llamaste a ti mismo, tú tampoco te salvaste, tú tampoco vas a poder transformarte. La forma de Dios es que Dios llama a los hombres para trabajar con ellos como el barro desde la nada, conociendo tal y como somos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Hombres que marcaron la historia. Hombres que 4,000, 3,000 años después seguimos hablando de ellos. No vamos a detenernos muchos, pero quiero mencionar algunos puntos. Cuando Dios llama a Moisés para una tarea muy importante, Moisés responde y dice, Señor, yo no puedo ir a hablar con el faraón. Me estás hablando que vaya a hablar con la persona más importante políticamente, económicamente, militarmente, el imperio más fuerte.
¿Quieres que vaya a ir a hablar con él y que le diga que suelte a más de 1 millón de esclavos? Yo no puedo hacer eso. Y Dios le responde, no diciendo, pobrecito Moisés, yo entiendo que te cuesta hablar en público. No, le dice, tranquilo, yo estaré contigo. Dios sabía que le iba a costar a Moisés. Aún así Dios le dice, tranquilo, yo estaré contigo. Por eso es que Dios no fomenta o no acaricia nuestras debilidades, porque Él las sabe. Y es su labor trabajar en ellas. Y es su responsabilidad porque Él se compromete con un contrato verbal de decir, yo te haré. Y Moisés va y logra su objetivo. ¿Cuántos se acuerdan de Jeremías? Dios llama a Jeremías. Y Jeremías responde, Señor, soy muy joven para hacer esta labor. Dios le responde, no fomentando, decir, sí, te ves muy joven, voy a esperar que cumplas más años, que te salga barba. Dios, claro que entiende y escucha, pero no fomenta ese tipo de pensamientos. La respuesta de Dios a Jeremías fue, tranquilo, yo estaré contigo y yo te voy a proteger. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón está trabajando, todo su pueblo es víctima de un enemigo que llega constantemente a robarles toda la cosecha. Y está trabajando Gedeón y Dios llega y le dice, te voy a usar para liberar a tu pueblo. Y Gedeón responde, Señor, soy el menor de mi familia y vengo de la tribu más insignificante de Israel. Y Dios dice, yo ya vi eso en tu currículum. Yo ya lo vi, ya lo sé. Y Dios responde y le dice, yo estaré contigo. Hoy quiero decirte que cuando Dios te llamó, Dios sabía todo acerca de ti. Y Dios te dice, yo, como te llamé, yo haré contigo mi propósito. Yo estaré contigo para que logres tu objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un aplauso a ese amor y a esa misericordia tan grande para nosotros. El segundo punto es que precisamente porque es Dios es el que se compromete a trabajar con nosotros, es que Dios nunca llama a perfectos. Porque su propósito es preparar a las personas y después de prepararlas, entonces que sean testimonios vivos de la obra de Dios. Es el mismo principio que aparece aquí. Cuando Jesús está hablando a los discípulos y les dice, yo los haré, Jesús sabía que Pedro era muy impulsivo. Jesús sabía que Pedro le iba a cortar la oreja al soldado romano. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces en público. Jesús sabía eso. Y aún así lo llama, porque Jesús le dice, yo te haré pescador. Andrés era prácticamente desconocido y también le dice, aunque nadie te conoce, Andrés, yo te haré. Jacob y Juan eran personas que tenían un temperamento, que se enojaban muy rápido. De hecho, la Biblia les llama a los hijos del trueno. Querían destruir a una ciudad porque los había rechazado. Jesús, sabiendo todo esto, Jesús dice, yo los haré. Yo no sé por cuál sea tu contexto el día de hoy, o cuál hayan sido los pensamientos que han estado cruzando tu mente en estos últimos días. Pero quiero decirte que el que te llamó se comprometió a hacer de ti la obra que Él ha planeado. Amén. Cristo no solamente vio lo que eran, Jesús ve en la fe lo que tú llegarás a hacer ante sus ojos. Quiero citar aquí a un predicador que leo mucho, Charles Spurgeon, y dice, citándolo, Cristo no busca hombres terminados, Él toma hombres imperfectos y los convierte en instrumentos útiles para su reino. Porque significa que ninguno de nosotros está aquí por haber alcanzado perfección, sino porque todos estamos en un proceso
de construcción. Cada uno de nosotros. Entonces, Dios nunca llama a perfectos, porque no existe tal palabra. No existe tal persona con esas descripciones. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Punto 3. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Tienes que entender de que la transformación es un proceso. A nosotros cada vez, mientras más avanza la tecnología, estamos como predispuestos a que las cosas sean rápido. Mis hijas, cuando están en su iPad y el iPad por alguna razón se tarda unos segundos, comienzan a picarle y lo ponen a un lado y ya no quieren saber del iPad. Yo vengo de una generación donde cuando nos conectábamos al internet teníamos que meter un CD que se llamaba Aló, algo así, ¿no? ¿Cómo? AOL, ¿no? ¿Verdad? Y luego que metíamos el CD, conectábamos la línea de teléfono al módem y comenzaba a hacer un sonido. Y una conexión que tardaba siglos. Entonces estamos cada vez acostumbrándonos a que las cosas sean de una manera rápida. Pero quiero decirte que la transformación de Dios en nosotros es un proceso. Cuando Jesús dice, yo les haré, ese verbo haré, en el griego, no significa los cambiaré instantáneamente, sino los cambiaré en un proceso. Entonces, ¿cuántos años llevamos en el proceso? Quiero decirte que hasta el último minuto de nuestra vida estaremos en el proceso de transformación. Dice, yo los iré transformando, es un proceso. Pedro no se convirtió en un gran predicador el día del Pentecostés. Detrás del predicador del Pentecostés había muchos errores, muchas fallas, muchas dudas, un proceso de aprendizaje. Pero algo que tenemos que tener en la confianza plena es que Dios nunca abandona lo que empieza. Dios nunca se va a dar por vencido contigo ni conmigo. Él perfeccionará su obra. Con su puño y letra. Él nos llamó y Él dice, yo los haré. Amén. Esto va contrario con lo que la religión enseña. La religión dice, busca a Jesús cuando estés listo. Prepárate para estar en la iglesia, no eres digno. Jesús te dice, ven, yo te cambio, ven, yo te transformo, ven, yo te salvo. Quiero que leamos Filipenses 1:6, porque acá el apóstol Pablo nos va a dar una verdad que debe de estar marcada en nuestros corazones. Y es el pacto de Dios con nosotros. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, no hay duda, testifico de esto. Todos los que me van a leer dentro de 100, 300, 500 años, 1000 años, quiero que entiendan esto claramente. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Dios cumplirá su obra en ti. Dios cumplirá su obra en mí. La diferencia entre la religión y el proceso que Cristo lleva con nosotros son opuestos totalmente. La religión acusa, la religión señala, la religión condena. Lo que Jesús dice, soy yo el que va a cambiarte. Hace unos días compartía con unos hombres lo que el apóstol Pablo habla en Romanos. Y comienza Pablo a decir, tengo un gran problema, dice Pablo. Y la sinceridad de Pablo es impresionante. Pablo dice, tengo un problema. Y les voy a decir cuál es. Que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que odio es lo que termino haciendo. Y Pablo dice, ay de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y luego dice, cuando yo hago lo que odio, no soy yo, dice Pablo.
es que he entendido que en mi cuerpo hay una ley. Y esa ley es una ley del pecado que me lleva a hacer lo que odio. Pero Dios sabe que lo amo y termino haciendo aquello lo que detesto. Y usted lee ese pasaje y Pablo, yo me lo imagino gritando en su momento de oración diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más abajo dice, pero gracias a Jesucristo. La única salida es Jesucristo. Y ya comienza a explicar que en Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque así como murió por ti, así como llevó tus pecados, la obra que está haciendo en ti día a día avanza. Y no por nuestras fuerzas, sino por una autodisciplina, sino por el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo sucede este proceso de transformación? Es a través del sacrificio humano, de ponerme reglas, de ponerme metas en Dios, de ponerme parámetros o de cuidar los detalles. Humanamente hablando podemos hacer muchas cosas, pero eso tampoco garantiza un cambio de mente, un cambio de corazón. Por eso el apóstol Pablo es claro al decir, hay una ley en mí. No hay método, no hay disciplina, no hay ningún tipo de coach que te pueda hacer cambiar tu naturaleza humana. Tampoco puedes ver a Jesús como una religión que a través de métodos o estrategias vas a cambiar. ¿Cómo sucede esto entonces? Yo quiero darte una ilustración para darte una imagen de cómo es que el cambio sucede en Jesucristo. Si imaginamos un pedazo de hierro colocado al fuego, al principio el hierro es sólido, fuerte y frío, pero al estar cerca del fuego comienza a calentarse. Poco a poco comienza a cambiar su color. También comienza a cambiar su textura. Lo que era sólido comienza a ablandarse, ¿no? Pero no solo comienza a ablandarse, sino que llega a un punto donde el hierro pareciera que tuviera fuego adentro, ¿no? Pareciera que hubiera una llama dentro del fuego. Pero en sí el hierro no tiene fuego, ni se ablandó a sí mismo. El proceso sucedió al estar junto al fuego. Me impacta mucho lo que habla la Biblia cuando dice en Génesis, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció Enoc. Lo andaba buscando y no aparecía por ningún lugar. Pero la clave fue, y caminó Enoc con Dios. Quiero decirte que el proceso de nuestra transformación se va a dar en el caminar con Jesús todos los días de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Habrá procesos, habrá errores, habrá fallas, pero al estar cerca de Jesús la transformación comenzará a ser evidente cada vez más. Expresiones como nunca voy a cambiar, nunca vas a cambiar, sigue siendo el mismo. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Mi carácter no tiene remedio. Mi pasado me persigue. Esas expresiones de frustración contradicen la palabra de Jesús que dijo, yo haré. Y ese yo haré fue el mismo que dijo, sea la luz. Ese mismo que dijo, yo haré, tuvo el poder para decir, produzca la tierra fruto, árboles, según su especie. Ese mismo yo haré fue el que creó el cielo, las estrellas y todo lo que existe. Y si Él pudo hacer su creación con su palabra, entonces el yo haré cobrará vida en ti y en mí. Cuando vengan esos pensamientos de frustración, recuérdate de estas palabras, yo haré. Jesús hablando. Eso cancela tu pasado.
Eso cancela tus pensamientos. Eso cancela tu frustración. Es descansar en el poder transformador de Dios, que Él es tu dueño, tu Salvador, y Él está en control de todo lo que acontece en tu vida y en mi vida. Leo Spurgeon en un segundo pensamiento acá dice: la mayor evidencia de que alguien sigue verdaderamente a Cristo no es que nunca haya fallado, nunca haya caído, sino que Cristo continúa transformando día tras día. Yo estoy terminando con esto y hay una expresión que yo la he usado muchas veces porque la escuché y trabajando este estudio, quiero transmitir lo que pasó por mi corazón. Muchas veces yo he dicho, el amor de Dios es incondicional. Pero me di cuenta que eso no es así. El amor de Dios es condicional. A una sola cosa: que recibas a Jesús. Entonces con Jesús ya todo es incondicional. Pero nótese que el amor de Dios no es condicional a tu perfección o a tus fallas o a tus errores. El amor de Dios es condicional a un solo acto: que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hecho esto, todo lo demás es incondicional, porque entonces Él está a cargo. Entonces Él comienza la obra. Entonces Él trabaja en ti y en mí de día y de noche. Entonces, ¿es el amor de Dios condicional? Sí. A todos aquellos que recibieron a Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tú y yo tenemos a Jesús, el amor de Dios entonces sí es incondicional, porque hay una obra, hay un proceso en nosotros, y no se completará a través de nuestras fuerzas, sino a través de su poder transformador en nosotros. El mismo Jesús que transformó a Pedro, el mismo Jesús que hizo de Pedro un pescador a un apóstol, que 2000 años después hablamos de él, es el mismo Jesús que hará de ti y cumplirá su propósito en cada área de tu vida y de mi vida. Hoy Dios te llama a descansar. Sabes que a veces nosotros somos los jueces más duros con nosotros mismos. Pero quiero que sepas que Dios te llama hoy a descansar, que el que te llamó te transformará, te cambiará, Él hará. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti tal y como somos. Tú nos llamaste por nombre. Tú nos llamaste conociendo nuestra vida transparente, Señor, cada área, cada pensamiento. Y al llamarnos, también con tu misma palabra dijiste: yo haré. Hoy, Señor, levantamos nuestro corazón y nuestras manos y decimos: Señor, haz tu obra en nosotros. Moldéanos como el barro. Vuélvenos a hacer una y otra vez. Si tu amor es condicional, hemos aceptado la condición, que es recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo lo demás, entonces, ha sido perdonado y es trabajado por medio del poder de Dios en nosotros. Él hará. Él hará.
Hay cosas que no vas a poder hacer tú solo mismo, tú por tus propias fuerzas. Porque Él dijo, yo lo haré. ¿Has estado pidiendo algo que no ha sucedido? Si no ha sucedido es porque no es con tus fuerzas. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Tus pensamientos, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu economía, tu salud, tu familia, Él lo hará. El mismo que te puso en el vientre de tu madre, el mismo que dio el primer soplo cuando saliste del vientre de tu madre, el mismo que estuvo contigo en tu primer paso de niño, el mismo que ha estado contigo en los momentos más difíciles, es el mismo que se compromete a decir, yo lo haré. Si Él te dio vida en el vientre, si Él estuvo contigo para el primer aliento, si Él estuvo contigo en los momentos de tu niñez, Él lo hará otra vez. Él lo hará. Él lo hará. Señor, yo hoy ministro tu palabra en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro corazón, para creer, estar confiados que tú lo harás. Hoy nos despojamos de todo complejo. Hoy nos despojamos de toda ansiedad. Hoy nos despojamos de todo ataque mental. Delante de tu nombre cae derretido todo argumento, toda tiniebla en las mentes y en los corazones. Toda depresión, todos pensamientos que lleguen contrarios a tu palabra en este momento, Señor, son reprendidos. Hoy el Señor, el príncipe de paz, ministra paz a tu mente, paz a tu corazón. Cuando el príncipe de paz entra a una mente, las tinieblas huyen. Hoy el príncipe de paz establece su reino en nuestra mente, en nuestra familia, en cada área de nuestro corazón. El yo haré hoy queda tatuado en nosotros como una marca de que Él completará lo que empezó en nosotros y que nada ni nadie podrá detener el proyecto que Él empezó en ti y en mí. En esas palabras hoy descansamos, en esas palabras hoy estamos firmes de que jamás ha sido por nuestra fuerza y jamás lo será. Será a través de rendirnos y de aceptar a Jesucristo en nuestra vida, en su trabajo, en su proceso, en su proyecto, en cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, descansamos en tu palabra, porque es vida a nuestros huesos. No salimos iguales, salimos transformados, renovados, fortalecidos por medio de ella. En el nombre de Jesús.